estábamos viendo las guerras de Yoshua, la guerra de Am Israel, con toda la gente que estaba en Eres Kenán, y vimos por qué Dios le había dicho a Yoshua que tendría que exterminar a todos. O aceptan vivir en paz, de acuerdo a las 7 misbot benenoach, a las siete misbot que tienen que cumplir el gentil, que una de esas 7 misbot es no hacer avodah zará, ¿ok? Si aceptan cumplir, entonces vivirían con ellos y en paz. Y si no, les invitan a que se vayan del lugar. Y si no, vamos a hacer una guerra, a ver quién gana. Ya explicamos también por qué era tanta la avodah zará, tanta la idolatría que había en esos lugares. Casi hay quien dice que todavía peor que Egipto. La idolatría que había era tremenda. Y todo eso podía causar estragos en el pueblo de Israel. Podía causar muchos problemas porque iban a contaminar al pueblo de Israel. Dijimos que entonces Yoshua y su ejército del pueblo judío continuaron las conquistas casi en todo Eres Kenán. Entonces, una vez que terminan con toda la conquista de Eres Kenán, ahí es donde Yoshua, o casi toda, porque faltaban unas cosas, pero casi todos ya estaban conquistados. Los demás ya no, sí había gente de Eres Kenán, pero ya no salían a la guerra, ya aceptaron sublevarse sin convertirse, obvio, y sin cumplir las 7 misbot. Eres Kenán, algo increíble, como dijimos la vez pasada. Minas Shamayim, nunca, ningún imperio, ninguno de los grandes imperios se adueñó de Eres Kenán, porque tranquilamente Egipto, que era una potencia mundial, podía haberse quedado con todo eso, porque no es nada, ¿sí? No le interesó. Otro de los imperios babilonios que todavía recién empezaban a hacer, los asirios, que era otro de los imperios, o los hicsos, o sea, había varios imperios muy fuertes. Egipto era el más fuerte de todos, pero nadie quedó con ese lugar. ¿Desde cuándo están? Desde después de la época de Abraham Avinu. Como Abraham Avinu fue que Boreolam, que Dios le dijo, esta es la tierra que yo te voy a dar. Después Abraham Avinu se fue a Misraim, volvió, vamos a ver ahora la historia también con Abimelech, y ahí se empezó a poblar todas esas tierras. No había nadie, ningún imperio. En Hebrón tuvo que comprar ahí el pedazo de tierra para poder enterrar. Sí, solamente que Boreolam dijo, esta tierra es una tierra sagrada y una tierra para Am Israel y a ti te la voy a dar. Eso está escrito en la Torah. También lo reconocían los pueblos, sabían eso. Pero decían, no, ahora estamos nosotros. Esos son los kenaanitas, que eran pueblos muy, muy idólatras. Entonces, en ese momento eran 7 naciones, ¿no? Ajetía, Emoría, Peresí. Y dentro de esas 7 naciones había 31 reyes, como dijimos. Cuando después de que termina a conquistar todo Yoshua, o casi todo, ahí es donde Yoshua, hasta ese momento, lo que es el Berkat Hamazon solamente era la primera parte, ¿sí? Baruch Atah Hashem Hazan et Hakol, la primera parte que la había compuesto Moshe cuando cayó el man, cuando había caído el man. Entonces, en la Torah dice que tienen que dar Beajalta, Besabata o Berachta. Cuando comas tienes que bendecir. Quiere decir que Berkat Hamazon, la Berajá del Berkat Hamazon es de la Torah. No el texto, sino la obligación de decir Berkat Hamazon. Vino Moshe y puso el texto, porque ¿cómo puedo yo agradecer el Berkat Hamazon? Decir, pues Dios, gracias por el pan que me diste. Ya, punto. ¿Ok? Vino Moshe y puso el texto, el primer texto, que es desde que empieza el Berkat Hamazon hasta Alares Benazón. No, hasta Potea Getiadejo, Baruch Atah Hashem Hazan et Hakol. Luego vino Yoshua, cuando pasó ahora que ya prácticamente dominó con todo Eres Kenán, ahí él compuso el segundo texto del Berkat Hamazon, que es Nodé Lejá, que justamente, si ustedes van a ver qué se refiere el Nodé Lejá cuando hacemos en el Berkat Hamazon, ¿sí? Esto es lo que compuso Yoshua. Nodé Lejá Hashem Elokeinu, te agradezco, Dios nuestro, el Eterno, te agradecemos, Sheinjalta Labotenu, que nos has heredado la Labotenu, a nuestros antepasados, no a nosotros. Esta tierra la heredaste a nuestros antepasados, a nuestros padres. Eres Gemda, una tierra anhelada, Tobá, Urjabá, amplia, Berit Betorá, con el pacto, Jaim Mazón. Al Shosetano, te agradezco, es lo que decimos en el Catazón, porque nos sacaste de Misraim y nos redimiste en mi Bet Abadim de ser esclavos. Beal Beriteja, Shekatanta, y el pacto que sellaste en nuestra carne, que es cuando dijimos que también hicieron ahí el Brit Milá, todos hicieron el Brit Milá. Beal Torateja, Shelimantano, la Torah que nos enseñaste,
que dijimos que también Yoshua se quedaba estudiando, que el Malach se presentó, el Malach Mijael le dijo, ¿por qué no estás estudiando Torah? Ve al Juquer Sonaje Datano, todas las leyes que nos pusiste, que nos hiciste saber. Ve al Jair Mazón y por la vida y el sustento que nos das a nosotros. Y después dice el Birkat Hamazon, bueno, ve a Jalta, ve Sabata, Uberachta, y te vas a, como dice en la Torah, que vas a comer, te vas a saciar y vas a bendecir. Hashem me lo queja Alares y vas a agradecer a Dios. Alares a Tobá, a Natanlas, por la tierra buena que nos diste. O sea, todo esto, el segundo texto del Birkat Hamazon es Yoshua en este momento, cuando habían ya dominado a todo el Eskenán, entonces compuso este texto. Y el Birkat Hamazon no es algo así nomás. O sea, ya que estamos hablando del Birkat Hamazon, cada cosa tiene cada detalle que uno no sabe. Los Jajamim no es que lo compusieron así porque se les ocurrió componerlo, y todo es al Kabbalah, todo es muchos sodot, muchos secretos, muchas cosas muy profundas que trae todo el Birkat Hamazon, que no solamente es decir Birkat Hamazon, bueno, agradezco a Dios, porque si uno también podría decir, Dios, te agradezco, hay muchos, a filo de los gentiles, ¿no? Agradezco, muchas veces, ¿sabes? En las películas, ¿no? Se sientan la familia, agradezco a Dios, bueno, sí, es muy bueno eso, pero hay un texto, y el texto los Jajamim los pusieron Yoshua, Moshe, porque el primero lo hizo Moshe, el primer texto. El segundo, como dijimos, Yoshua. Después el tercer texto donde empieza Rahem, ahí lo hizo David Amelech. Y el cuarto, y después Shelomo Amelech, y después los Jajamim. Bueno, entonces no deja, te agradezco porque al Sheninjalta que hiciste heredar a nuestros padres esta tierra. El Birkat Hamazon tiene tantos otros que a veces uno dice, bueno, no, sí, uno que lo está diciendo, no es el texto así nomás. Por ejemplo, vean como, yo siempre esto lo dijimos en alguna de las clases también, cuando decimos, también, ve altas, o sea, para ver los secretos que tiene el Birkat Hamazon, las cosas ocultas que hay, alguna de las cosas, ¿no? Porque un día haremos una clase de puro Birkat Hamazon para entender todo lo oculto que hay. Pero a veces nosotros le pedimos, dicen los Jajamim, que el Birkat Hamazon tiene tal, y a uno si no lo sabe leer en hebreo, lo puede leer en español, o lo puede leer traducido, como sea. Ahora, para entender una de las cosas, pues de una de las tantas cosas que tiene profundo el Birkat Hamazon, cuando decimos, ve alta Srigenu, por ejemplo, acá lo ven, y que nunca necesitemos una de las cosas que pedimos, porque no solamente tiene Parnasá el Birkat Hamazon, el Parnasá tiene Parnasá, tiene Refuá, pedimos muchas cosas que uno a veces no lo sabe. Y los Jajamim explican cuando decimos, ve alta Srigenu, Hashem Eloquenu, que nunca necesitemos, Dios nuestro, Lidema Tenot Basar Badán, ¿sí? Que nunca necesitemos de dávidas, de regalos de la gente, ¿sí? O sea, que nosotros seamos los que podamos regalar, no de los que necesitemos que nos regalen. Veló la idea al Batam, y tampoco que necesitemos nunca de préstamos. Ela le déjame lear jamás, sino si es un préstamo que sea de ti directamente, Hashem, no de la gente. Pero hay una cosa que, dicen, explícanos, a mí no se entiende mucho, porque acá dice, ve alta Srigenu, que nunca necesitemos Hashem Eloquenu, Dios, lidema tenot, regalos, tendría que ser regalos de la gente. Entonces tendría que haber dicho, lidema tenot anashim, regalos de la gente. O lidema tenot gebarim, o lidema tenot adam, que nunca necesitemos. Pero ¿por qué dice lidema tenot basar badam? Que nunca necesitemos regalos, acá dice de los seres humanos, basar badam. Pero el texto, como que podría estar mucho más claro, lidema tenot anashim, que nunca necesitemos dinero, préstamos o regalos de la gente. ¿Por qué dice Basar Badam? Dice el Rab Shalom Shvadrom algo impresionante para que vean la profundidad del Birkat Hamazon. Que nunca necesitemos, no solamente préstamos, nunca necesitemos matanot, regalos, Basar Badam, ni trasplantes de órganos, ni dam, ni transfusiones de sangre. Que nunca necesitemos lidema tenot Basar Badam, trasplantes de órganos, ni transfusiones de sangre gratis. Veló la idea al Batam, ni siquiera préstamos. Eso es lo que pedimos. A veces una persona no sabe, decimos Birkat Hamazon, pero lo profundo en el Birkat Hamazon no es solamente, hay cosas. Por eso Yoshua y los Jajamim y Moshe, cuando hicieron el Birkat Hamazon, no era nada más escribir un texto y que lo digan. No, para eso yo puedo decir, gracias a Dios que me diste el pan y cumplí. Pero hay una cosa mucho más profundas que están en el Birkat Hamazon. Y eso fue lo que Yoshua compuso cuando entraron a Eretz Israel. El agradecimiento a Dios. Sin embargo, después de que conquistaron todo, quedaron algunos lugares que no habían sido conquistados. Pero esos lugares no salían a pelearlos ellos, o sea, ¿sí? Asumieron
bajaron la cabeza y aceptaron. No salieron a pelear. Josué, como dijimos la vez pasada, tomaba su tiempo, ¿no? Tardaron 14 años. Primero 7 años en conquistar, después otros 7 años en repartir las tierras, pero era demasiado tiempo. Todo eso se podía haber hecho mucho más rápido. Dijimos la última vez en la clase que Hashem le había dicho a Josué que cuando terminen todas estas guerras y cuando ya hayan dividido la tierra de Canaán entre las tribus, tú morirás. Así le dijo Dios a Josué. Entonces Josué pensó que si él demoraba más tiempo en la conquista de Canaán, entonces viviría más tiempo, porque Dios le dijo, cuando termines de conquistar y de repartir las tierras se va a morir. Entonces dijo Josué, bueno, entonces me voy a demorar un poquito para que yo pueda vivir un poco más. Entonces, él dijo, es mejor para el pueblo de Israel que yo viva, ya que si yo vivo aparte, ellos se asegurarán también que yo les enseñe todavía más Torah y más Mitzvot, porque en ese momento el rabino principal, el que enseñaba todo, era Josué, que él había recibido de Moshe. Entonces, justamente él dijo, me conviene, el pueblo de Israel va a aprender más. Cuanto más yo tiempo esté vivo, más voy a poder enseñar. Además pensó también Josué que no sería bueno expulsar a todos los enemigos de Eretz Kenán tan pronto, porque la tierra quedaría desierta. O sea, si hacemos la guerra y quedan todos los lugares desiertos, entonces se llena de animales los lugares, como pasó también en la pandemia, ¿no? Que había lugares que la gente no sabía, entonces cuando la gente no sale a la calle, empezaban a ver animales por todos lados. Entonces eso fue lo que decía Josué. Entonces, por eso dijo, que me conviene atrasar todo esto en lo de las guerras, pero en realidad, en lo más profundo de su corazón, Josué estaba pensando en sí mismo. ¿Sí? Está bien, sí, que aprendan más Torah y que tengan más y que las ciudades no se queden vacías, pero verdaderamente en lo profundo del corazón Josué estaba pensando en sí mismo, él no quería morir y por lo tanto Hashem le dijo a Josué, vas a morir 10 años antes de lo que estaba originalmente se te había decretado, porque como te demoraste en la conquista, y a veces, como dicen los Jajamim, Rabbot Mahashabot Belevish Ba'asat Hashem Itakum. A veces uno piensa, tiene mucho que pensar y piensa muchas cosas que va a hacer, Ba'asat Hashem, y al final termina haciendo lo que Dios quiere. Una persona puede planear todo, pero al final tiene que saber que se va a hacer lo que Hashem quiere. Él planeó que voy a atrasar la conquista para enseñar y para que no se queden las tierras vacías y todo. Hashem le dijo, no, ese no era tu verdadero pensamiento. Tu verdadero pensamiento, la idea tuya era atrasar para que puedas vivir más. Entonces le quitó 10 años. Pero Josué, que venía de la tribu de Efraín, y Efraín, que era hijo de Yosef, Yosef también había vivido 110 años, igual que Josué. 110 años fue lo que vivió. Ok, entonces, ya cuando ya habían conquistado todo, dijimos, había unos pueblos que no, pero no tenían problemas con esos pueblos. Pero hubo unos reyes en otros lugares del mundo, que habían escuchado lo que había pasado. Y esto no lo trae el Naví, esto lo trae el Midrash. Había uno de esos reyes en un lugar más apartado, en un lugar que hoy en día se conoce como Armenia, en Armenia, el rey Shobaj. Él no quería estar entre los sometidos, entonces convenció a 45 reyes de Persia, Irán, que también se dividían en sectores, 45 reyes, para que, y entre los persas y los medos, para que se unan con él a la guerra contra Josué. Mira, Josué conquistó Eretz Kenán, entonces no se puede. Entonces Irán, de repente, que es Irán, el país de Irán, que antes era Persia, ¿sí? Junto con Armenia, se preparan para ir a la lucha contra el pueblo judío. O sea, no es algo nuevo de ahora, estamos hablando de hace 3.000 años, ¿ok? Esto no está en la historia. Los armenios, para entender, ellos descendían de Togarmá. ¿Quién es Togarmá? Togarmá era el hijo de Gomer, Gomer era el hijo de Yefet y Yefet era el hijo de Noaj, ¿sí? Ellos, los armenios, descendían, igual que los turcos también, los turcos es Togarmá. El turco viene de Togarmá, que también son de los nietos, de los bisnietos de Noaj. ¿Sí? Los hijos de Togarmá, que era hijo de Gomer, hijo de Yefet,
Y ellos habitan, para entender dónde están, los armenios habitan al pie de Armenia, lo que es el monte Ararat, donde la Tebat Noach se posó, después que después se encontró los rastros de la Tebat, es justamente Ararat. Acá van a ver la distancia que hay entre Ararat e Israel. Entonces ellos se juntaron 45 reyes de Irán, de Medos y de Armenia para ir contra Israel y vengar la sangre. Él decía que quería vengar la sangre de su padre, que era uno de los reyes que había sido muerto por el ejército de Israel. Entonces se armó un ejército muy grande, un ejército con caballos, con carros de acero, ¿sí? Con jinetes, con espadas, las lanzas en su mano. Estaban listos para entrar en la batalla contra los Yehudim, contra los judíos. Y antes le mandó una carta a Yoshua, que lo trae el Midrash, ahí dice que es la carta que decía. El mensajero había llegado al campamento de Israel durante la fiesta de Shavuot, y ahí vio a Yoshua que estaba enseñándole al pueblo de Israel. Era la fiesta de Shavuot, estaba sentado como en un trono y tenía todo el pueblo reunido alrededor para aprender Torah. Cuando el mensajero le entrega esa carta a Yoshua, y Yoshua la leyó, se quedó aterrorizado, porque la carta decía, de parte de los reyes de Persia y de Media. Y así le pusieron, tú, Yoshua, eres un lobo de los campos. Hemos oído y sabido todo lo que has hecho a nuestros parientes. Has destruido sus palacios, has matado a sus hombres sin piedad, desde jóvenes hasta ancianos. Has matado a espada y has convertido en desolación todas sus ciudades. Sepan que no nos callaremos por el mal que hicieron y en 30 días llegaremos a donde ustedes se encuentran. Somos 45 reyes y cada uno de nosotros tiene 60.000 guerreros armados con arcos y flechas. Entonces, imagínense, hasta ahora pelearon con los pueblos que estaban en Eskenán, que también eran pueblos fuertes, pero ahora que vengan dos naciones y con todo el ejército que se traían, y en la carta decía, preparen vuestras armas de guerra y avísenle a sus hombres para que no digan que los hemos sorprendido. Los hemos sorprendido de repente para tenderles una trampa. No, les estamos avisando. Bueno, esa carta que leyó Yoshua los preocupó enormemente a él y a todos los dirigentes hebreos. Pero para no preocupar al pueblo, que justamente era la fiesta de Shavuot, no les dijeron nada. Pero después de Shavuot, Yoshua reunió a su pueblo y les leyó la carta que habían recibido y les dijo que tenía mucho miedo. Pero a Israel les dijo, hemos librado muchas batallas, hemos derrotado a reyes muy poderosos, a grandes ejércitos. Y le dijo Yoshua, pero ahora esto es otra cosa, yo tengo miedo, les dijo Yoshua, esto ya no es lo mismo que antes. Pero a Israel les dijo que no tenían miedo y consolaron a Yoshua y le dijeron que le devolviera la carta al rey con el mismo mensajero, al rey de Armenia. Y entonces Yoshua le escribió en la carta, así como nosotros obedecimos a Moshe en la conquista, también obedeceremos todo lo que tú nos digas. Por lo tanto, vamos a salir a la guerra. Am Israel confiaron en Yoshua y confiaron en Dios, en Hashem, que los había salvado de tantas guerras. Entonces Yoshua le escribió una carta al rey de Armenia. En la misma carta le puso, he leído tus amenazas. Querías asustarme y me escribiste sobre la multitud de tus ejércitos y el gran poder que tienen tus soldados. ¿Cómo te atreves tú, rey de Armenia, tú que te inclinas ante la madera y la piedra? ¿Cómo te atreves a amenazarme? No me has asustado, tú vienes con carros y con caballos, pero yo voy contra ti en nombre de Dios. Sí, y de la tierra que ha hecho milagros y venganza para nosotros. Si quieres salvar tu vida y quieres salvar la vida de tu pueblo, mejor regrésate a tu casa y no vengas a contaminar esta tierra con ídolos. Espérame que junto con mis hombres saldremos a tu encuentro dentro de 7 días y guerrearemos. Ya no era una cosa, era una potencia que venía muy fuerte. A su regreso, cuando regresó a Armenia, el mensajero le contó sobre lo que había visto en la tierra de Israel, todo el pueblo reunido con Yoshua, y él era un líder que estaba enseñando la Torá, y todo el pueblo eran valientes, muy experimentados en la guerra, y su líder se parece a un ángel de Dios, así le dijo.
le dijo, su estatura erguida, alta como una palmera, y su ropa es azul púrpura. De ahí sabemos que llevaba una ropa azul, Yoshua. Dice, y su líder parece a un ángel, como dijimos. Bueno, al final vino el rey de Armenia y recapacitó. Y dijo, ¿qué hemos hecho? Dice, no, yo pensé que los íbamos a asustar, yo pensé que los íbamos a amedrentar. Entonces el rey gritó muy fuerte, se bajó de su trono en ese momento, rasgó sus ropas y después de calmarse, con la ayuda de su madre, que estaba ahí, que era una bruja, ahí dirán que era una bruja malvada, la madre del rey, y le aseguró, dijo, no te preocupes, te voy a proteger. Y hay que salir a pelear con la esperanza de que vamos a ganar. Pero no fue así. Yoshua entonces no se quedó y al final salió con todo su ejército a pelear contra los medos, los persas y el rey de Armenia. Entonces, cuando a lo lejos, después de varios días, vio que venía un ejército, el ejército de Israel, cuando vio el rey de Armenia, ahí tuvo muchísimo miedo. Entonces la mamá fue a calmarlo y le dijo, no tengas miedo, yo algo voy a hacer de brujería y yo con mi brujería los voy a meter adentro de unos muros. Y así fue, con una brujería ella los metió a Yoshua y a todo el ejército dentro de unos muros. Unos muros, les construyó como unos muros y se quedaron encerrados, no podían salir. Cuando Yoshua vio que estaban ahí encerrados, se cita el Midrash, en unos muros de hierro, levantaron los ojos hacia Hashem y rezaron para que los salvara. Esto de la brujería, aunque todos no lo crean, sí existía, sí existe. Antes era mucho más, pero es más, justamente en el Daf de ayer, en la hoja del Daf Yomi, de la Gemara de ayer, habla de todo tipo de brujerías y cuenta que había un rab que le estaba enseñando a Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Urkanus, era el rabino de Rabbi Akiva, y le dijo, Rabbi Akiva un día estaba caminando con Rabbi Eliezer ben Urkanus y le dijo, Rab, enséñeme brujería. ¿Por qué dice que el Sanedrín y el Bedín tenían que saber brujería? ¿Por qué? Aparte de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque si van a juzgar a alguien que es brujo, entonces tenían que saber también de brujería. Entonces Rabbi Akiva estaba caminando con Rabbi Eliezer ben Urkanus y le dijo, Rabino, por favor, enséñeme algo de brujería. Y en ese momento él le dijo, ¿qué quieres que te enseñe? Y era un campo. Dijo, bueno, quiero ver enséñame cómo este campo está lleno de calabazas. Y en ese momento Rabbi Eliezer ben Urkanus dijo algo y se llenó todo el campo de calabazas. Y Rabbi Akiva le dijo, bueno, pero no, eso no me sirve. Yo quiero que las calabazas estén cosechadas para poder comerlas. Dijo algo, abracadabra. Es abracadabra, es decir, es una palabra en hebreo. ¿Sí? Voy a crear cadabra, con la palabra, creo con la palabra. Y en ese momento dijo algo y se cosecharon todas las calabazas. La hermana pregunta, ¿y para qué tuvo que enseñarle brujería? No, porque se necesitaba, todos los de Sanedrín tenían que saber toda clase de brujerías para poder dictaminar una ley. No hace falta ir tan lejos. En la época del Gaón de Vilna, el Gaón de Vilna, que había nacido en 1720, él murió en 1797. El Gaón de Vilna, una vez estudiamos que él sabía todas las ciencias, porque él decía que para estudiar Torah se necesitan saber todas las ciencias. Todo lo que uno se le ocurra sabía. Menos una cosa que nunca quiso estudiar, también música, era un experto en música. Pero una cosa que él nunca quiso estudiar, que era medicina, porque dice que si estudiaba medicina, entonces no iba a tener tiempo para estudiar Torah, porque iba a tener que atender a toda la gente que venía a curarlo. Entonces él lo único que no quiso estudiar. Pero también sabía brujería. Quiere decir, ahora, esta mujer que había, y antes mucho más, lo vimos con los brujos de Paró, que cuando Moshe tiró el bastón, se convirtió en una víbora. Al momento, esto es un juego de niños, lo llamó, tiraron, todos se convirtieron. Que todos sabían hacer brujería, sí, antes era muy, muy normal. La mamá del rey dijo, los encerró en un muro de fierro y ya no podían salir. Levantaron los ojos y vieron, le rezaron a Dios para que los salvara. Y entonces le escribió una carta, Yoshua, al rey, a Yanías, que era el rey de la tribu de Reubén, y a la tribu de Gad y a la tribu de Menashe, que eran los que más estaban del lado de atrás de Israel. O sea, eran los primeros que estaban cuando uno viene del este. Y les dijo, estamos atrapados. Le mandó una carta con las palomas mensajeras y estamos atrapados, no podemos salir. Traigan ustedes a Pinjas, a Cohen, y traigan los shofarot que nosotros habíamos utilizado cuando tiramos la muralla de Jericó. Bueno, entonces mandaron eso con la paloma mensajera y al final llegó al destino cuando
Entonces se decidieron, vino Pinjas, que era un tzaddik, y también con el ejército, trajeron los shofarot, y ahí entonces, cuando vieron a lo lejos, incluso la mamá del rey de Armenia, cuando vieron que otra vez venían otro ejército, y ahí le dijeron, tuvieron mucho miedo, y ella le dijo, vi en las estrellas, y que ya no podemos hacer nada contra ellos, pobre de nosotros que hemos fracasado. Así le dijo la mamá, se dio cuenta que ya no podían hacer nada, venía el ejército a salvarlos, y al ver el desastre que se avecinaba, el rey de Armenia se enfureció contra la mamá, que la mamá fue la que lo incitó a hacer la guerra. Y entonces la subió a la azotea y la echó de la azotea. Así trae el Midrash, porque se enfureció con su mamá. Y bueno, al final llegó Pinjas, tocaron el shofar, rodearon la muralla, y cuando oyeron los sonidos del shofar, las murallas esas que se habían hecho por brujería, al final se cayeron, desaparecieron, hasta que salieron a la guerra y no quedó un solo sobreviviente. Pudo ganar, y ahí fue cuando regresaron. O sea que no solamente en Eretz Israel, sino que salieron todavía a pelear con otras naciones. Entonces ya ahora regresan. Vino Hashem y le dijo a Yoshua que ahora, Yoshua, tú tienes más de 100 años. Yoshua cuando entró a Eretz Israel tenía 82 años. Entonces les dijo, y aún no has terminado toda la conquista de Eretz Israel. Le dijo, tú estás anciano y todavía muchas partes de la tierra no se conquistaron. Entonces les dijo, yo voy a ayudar al pueblo de Israel a conquistarlas después de tu muerte. Pero mientras tanto quiero que vayas dividiendo la tierra. Aunque le faltaban todavía partes para conquistar, le dijo, yo había dicho que tú antes de morir tenías que dividir. Entonces yo quiero que ya empieces a dividir la tierra, aún aquellas partes que todavía no estaban conquistadas. Entonces Yoshua, llegó el momento ahora de repartir las tierras a cada tribu, pero habíamos mencionado que la tribu de Rubén, Gad y media tribu de Menashe estaban del otro lado, ¿no? Lo vimos varias veces. Esto es el Kineret, esto es el Mar Muerto, esta es la línea del Yardén, del río Jordán, y la parte esta, que es la parte más oriental, que no pertenece a Israel, se quedaron acá la tribu de Menashe, la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Entonces, ellos habían pedido a Moshe quedarse en ese lugar. Entonces, eran los únicos que ya tenían dividido la tierra. O sea, ellos sin el Goral, sin el sorteo, ya sabían cuál era la tierra. Todas las demás tribus iban a hacer un sorteo, pero ellas no, ellas habían pedido. Y por otro lado, también la tribu de Leví, que dijimos que no le iban a dar ninguna parte en la tierra, en Eretz Israel. Los Leví no debían ser agricultores, no tenían que trabajar la tierra, porque todos los Kohanim y los Leví tenían que estar ocupados en todo lo que sea el trabajo del Mishkan y en lo que va a ser en el futuro el Bet HaMikdash. Entonces, ¿dónde vivirían? ¿O de qué vivirían si no van a ser agricultores? Por eso Dios ordenó que todos tenían que dar las terumot y los maaserot. Todo el 10%, el 2%, hay toda una de terumot que se le da al Cohen, le tenían que toda la obligación de darle a los Kohanim y los Leviim. Sin embargo, aparte, los Kohanim y los Leviim igual recibirían de la mano de Yoshua 48 ciudades, pequeñas ciudades, en diferentes lugares, por todo Eretz Israel. Después de que ya hayan repartido, le iban a dar ciudades a los Leviim. Por lo tanto, entonces Yoshua ahora, ¿cómo iba a hacer para repartir la tierra? Entre esas 9 tribus y media. 2 tribus y media no hace falta, ya estaban repartidas, pero todas las demás, ¿cómo iba a ser ahora para repartir? ¿Sí? En todo esto tenía que repartir. Puede ser que si a alguna tribu no le gusta, vean, no, a mí no me gusta esto que me diste, esta tierra no sirve. O sea, y más conociendo al Yehudí. Entonces, ¿sí? Era muy fácil que vengan y que digan, yo no quiero, yo sí quiero, a mí no me gusta, a mí me gusta el pasto del vecino siempre es mucho más verde. Entonces, para evitar ese problema, Hashem fue el que decidió qué parte le iba a tocar a cada tribu. ¿Ok? Menashe y Efraín juntos eran de la tribu de Yosef. Hashem entonces le dijo a Yoshua que haga un goral, ¿sí? Un sorteo. Dijo, vamos a hacer 2 cosas. Primero un sorteo. Un sorteo que la gente vea lo que sale en el sorteo. Ok, y ahí iba a revelar, se ponían en una caja los nombres de las tribus, en otra caja se ponían los sectores, por ejemplo, Zebulún sacaba Aco, entonces se iban a Aco.
Ok. Entonces, pero para que el pueblo se convenciera y no dijera que también es falso el Goral, entonces Hashem también dice, después de que saques el Goral, vamos a preguntarle al Urim Betumim, al pectoral del Cohen Gadol. Y ahí también que le tocó a la tribu de Zebulún. Y entonces se encendían ahí, se iluminaban las letras. Entonces salía lo mismo. O sea, esto era para un doble control, para que no digan que está arreglado el Goral, el sorteo, sino que aparte le preguntaban al Urim Betumim. Y el Urim Betumim decía exactamente lo mismo. Entonces vemos que era repartido por Hashem, no solamente por Yoshua. Pero entonces el Cohen Gadol, Eleazar, se paraba frente a Yoshua en el pueblo y se ponía el Hoshem y el Urim Betumim y ahí hacían el sorteo y ahí salía todo lo que le tocaba a cada uno de los Shevet. Pero en todo momento se mostraba exactamente lo que el Cohen Gadol acababa de anunciar. Entonces, cuando Yoshua estaba dividiendo las tierras, vino Caleb ben Yefuné, que era Caleb. ¿Se acuerdan? Caleb y Yoshua fueron los que eran uno de los 12 espías que habían entrado cuando Moshe los mandó. Los únicos 2 que hablaron bien de Eretz Israel. Ok, entonces vino Caleb, que él era el líder, el Nasí, el príncipe de la tribu de Judá. Se acercó con Yoshua, acompañado de otros miembros de la tribu, y le dijo que le quería recordar algo. Yo había entrado contigo a Eretz Israel, y te acuerdas que nosotros habíamos hablado muy bien de Eretz Israel, mientras que los otros 10 espías hablaron muy mal. Ahí fue el día de Tisha B'Av y todo lo que había sucedido. Le dijo que ahora yo tengo 85 años. Caleb tenía 85 años. Dijo, pero aún estoy muy fuerte, como un joven. Por lo tanto, Moshe, cuando yo salí, y después que hablamos bien, le dije que yo, el día que entremos, yo quiero Hebrón. Yo quiero la parte de Hebrón. Y Moshe me la prometió a mí. Entonces quiero que tú ahora me des a mí la parte que me había prometido Moshe, que era Hebrón y la Meharat HaMachpelah, porque él había ido a rezar a Meharat HaMachpelah cuando entraron los espías. Sí, una de las cosas, Caleb se había ido hasta Meharat HaMachpelah, donde están enterrados Abraham, Isaac y Jacob y sus esposas. Entonces él dijo, yo quiero esta parte. Ahí yo recé para que Dios me ayudara a contrarrestar la mala influencia que había de los espías. Y yo ahí le pedí, por lo tanto, te pido que cumplas lo que me había prometido Moshe. Entonces, vino Yoshua, le dijo, tienes razón, te voy a dar esa parte, que es la parte acá, ¿sí? Acá está Hebrón, acá está, Yehudá, que él pertenecía a la tribu de Yehudá. Okay, entonces estaba en la misma parte de Yehudá, Hebrón, Jerusalén, acá está Beersheba, acá es donde le tocó, donde él pidió que le den esa parte. Entonces, dijo, quiero que me dejes conquistar, aunque sé que hay gigantes ahí, porque cuando habían entrado, vieron que habían gigantes que vivían ahí, habían 4 gigantes que vivían ahí, él dijo, no importa, yo tengo confianza en que voy a poder contra ellos, y quiero ir ahí. Entonces vino Yoshua, le dijo, y lo bendijo a Caleb, le dijo, tú mereces esa ayuda, pues confiaste en Hashem, y por lo tanto te voy a dar esa parte de la tierra, y también te quiero dar una verajá, que aunque tienes 85 años y te ves muy fuerte, que no seas dañado por el Ainara, por el mal de ojo. Aunque todos ven lo fuerte que eres aún en tu ancianidad, y que tu fortaleza permanezca contigo. Pero ya que hablamos de eso, nada más voy a terminar con esto del Ainara. Después de que él, al final, le dio Yoshua. Entonces, él fue ahí a Hebrón y conquistó toda esa parte. Había unos gigantes, se llamaban Sheshai, Ahimán y Talmai, que eran unos gigantes. Pudo derrotar a esos gigantes, porque era una ciudad muy fuerte, y al final se quedó exactamente con Meharat HaMachpelah y todo eso. Pero, posteriormente, tenía que conquistar otra ciudad que se llamaba Kiriat Sefer. Y esa ciudad se le dificultó y no pudo conquistarla. No pudo, era muy fuerte, conquistó a los gigantes, pero no pudo conquistar otra ciudad que se llama Kiriat Sefer, que era mucho más pequeña. Y por lo tanto, Caleb, él juró que quien pudiera conquistar esa ciudad le daría a su hija, que se llamaba Achsá. Le dijo, yo le voy a entregar a mi hija Achsá. ¿Quién era Achsá? Bueno, afortunadamente para él,
esa ciudad fue conquistada por un tzaddik muy grande, o sea, el general se llamaba Otniel Ben Kenaz, vamos a ver que era después ya de los primeros shofetim, de los primeros jueces, era un también jajá muy grande, y al final él le entregó a su hija, se casó Achsá, la hija de Caleb, como él había prometido, con Otniel Ben Kenaz. Pero Caleb había ostentado una fuerza innecesaria para, ¿sí? Tenía una fuerza impresionante, pero él, ¿para qué? Él le fue a decir al Yoshua y a todo el pueblo, yo puedo contra todos, no te preocupes, yo soy muy fuerte, aunque tengo 85 años. Y Yoshua le dio la verajá que no le caiga Ain Hará, pero explican los mefarshim, los jajamín, que sí le cayó el Ain Hará. Y que por eso tuvo que pedir ayuda para conquistar Kiryat Sefer. ¿Por qué? A cambio de su hija. Está escrito en el Talmud que esa hija, Achsá, tenía una gran belleza, así en el Talmud, Achsá. Tenía una belleza impresionante. En el Talmud, en el Tratado de Temurá, página 16, dice que tenía una belleza impresionante. Tanta belleza impresionante que está escrito que cuando la gente veía, los hombres cuando veían a esa muchacha Achsá, llegaban a su casa y se peleaban con sus esposas. Así está escrito en la Gemara. Bueno, entonces dice, ¿por qué? Aunque por la belleza que tenía. Pero el Me'am Lo'ez explica que la belleza realmente no era una belleza espiritual, era una belleza espiritual, porque Achsá era muy inteligente, esa mujer, estaba tan entregada al servicio de Hashem, por lo tanto los hombres se enojaban con sus esposas porque no tenían esa categoría. Hay otra explicación en referencia a Kiryat Sefer, a esa ciudad, que dice que en realidad todo esto se refiere a unas 1700 leyes. Cuando fue el luto, cuando fue la velut de Moshe, se olvidaron 1700 alajot a todo el pueblo de Israel. ¿Y quién fue? Entonces vino Caleb y dijo, a la persona que pueda venir y recordaros y enseñarnos esas 1700 alajot que se nos olvidaron, les voy a entregar a mi hija. ¿Y a quién fue el Talmid Jajam? Era un Talmid Jajam impresionante, un Jajam muy grande. ¿Quién fue? Otniel fue, entonces le entregó a su hija. Como explica el Ramá Mipano, y con esto terminamos, y un poco ahora voy a los Gilgulim, ¿sí? A Jajamanillar un poco. Ok. Entonces, dice, ustedes saben que anteriormente Moshe se había separado de su esposa Zipporá. Después que Moshe bajó del Ar Sinai, al final se separó y Miriam, su hermana, le fue a reclamar y ahí le agarró lepra. Moshe se separó debido a su kedushá, tanta santidad que había adquirido por ver a Dios, que al final se tuvo que separar, ya como que se hizo más espiritual, se tuvo que separar, se separó de Zipporá. Igual, muchos también critican, otros no, pero bueno, Moshe se tuvo que separar. Entonces, ¿por qué? Porque tanta santidad, tanta Torah, tanta espiritualidad que él había alcanzado. Entonces, Achsá, esta mujer que ahora estaba casada con Otniel Ben Kenaz, sabía que ahora su esposo, cuando se dio cuenta que reveló esas y enseñó esas 1700 alajot olvidadas, y su esposo era un jajam muy, muy grande. Entonces tenía miedo que ahora no haga lo mismo que Moshe. Que venga ahora y también la deje a ella sola, se separe. Entonces, por eso ella había pedido, traen en la Biblia que él le pidió a Hashem que nunca, que haga que el esposo nunca la deje. Ahora, ¿qué pasó? Trae el Ramá Mipano algo impresionante. Dice que Otniel Ben Kenaz era el Gilgul de Nachshon Ben Aminadab. ¿Ok? Muy bien. Ahora, y Achsá era el Gilgul de Zipporá. Trae así, ok. Entonces, cuando ella era el Gilgul de Zipporá, se había tenido que separar. Entonces ahora ella vino en Gilgul y vino como esta muchacha que se llama Achsá. Y ella ahora tenía miedo de que su esposo la vuelva a dejar otra vez, como la había dejado Moshe. Por eso tuvo que volver en Gilgul. Y así explica también que, ¿qué tiene que ver Achsón Ben Aminadab? Ahora le explico, no me estoy acordando, pero puede ser que era de Moshe. No, sí, creo que de Moshe, que Moshe tuvo que volver, perdón, bueno, no, ese dato se los debo, pero ella tenía miedo de que otra vez la dejen y por eso volvió y ahora ella, ¿qué es un nichos? Porque en verdad también
todas las mujeres entraron a Israel. Los que no entraron a Eretz Israel son los hombres, pero de todos los que habían de 20 a 60. Pero las mujeres entraron todas, las mujeres no pecaron en el abón del becerro de oro y ahí pudieron entrar todas. Pero ella tenía miedo ahora que Moshe la deje, que su esposo la deje, y por eso le rezó mucho que no la deje como la había dejado Moshe a su esposa. Esto fue el Ain Hará que le cayó al final ¿a quién? A Caleb, porque él dijo, no te preocupes, yo tengo 85 años, yo puedo con toda la ciudad. Y Josué le dio la verajá, pudo al final, y le dio la verajá que no le caiga la Ain Hará, pero desgraciadamente sí le cayó la Ain Hará, por eso no pudo conquistar la otra ciudad de Kiriat Sefer, necesitó de ayuda y por eso tuvo que entregar a su hija, porque el Ain Hará le cayó. Vemos que también se cuidaban mucho del Ain Hará, vamos a ver ahora también con todos los demás Shevatim, cómo se cuidaban del Ain Hará, cuando vino la tribu de Menashe dijo, no, se quejaron, no, este pedazo es muy pequeño para nosotros, nosotros tenemos la verajá de Jacob que dijo que se fructifiquen como la vid, y nosotros somos muchísimos y esto no nos alcanza. Y les dijo Josué, no digan así, esos también traen Ain Hará, no digan que son tantos, quédense callados, no lo hagan que se vean para todo el pueblo. Muchas cosas que también se cuidaban, como hay que cuidarse también del Ain Hará. Todo esto era como podían llegar y conquistar, para poder conquistar. Y como dijimos, aunque faltaban unos lugares, que eso después a la larga fue una desgracia, que todas esas ciudades, todos esos lugares que dejaron sin conquistar, aunque no salían a la guerra, más adelante provocaron muchas desgracias en el pueblo de Israel. Y eso era lo que había dicho Dios, que tenían que conquistar y terminar con todo. Fue algo que no pasó. Pero de todas maneras, en las próximas clases vamos a seguir y entender todo lo que pasó. ¿Por qué no habían conquistado Jerusalén? Vamos a ver que con Jerusalén no la conquistaron. Había algo en Jerusalén, le pertenecía a los hijos de Abimelech, a los descendientes de Abimelech, y Abraham había hecho un trato con él. Vamos a ver todo eso, más adelante en la próxima clase. Gracias y gracias, nos vemos. Gracias.